Y nosotros empezamos diciendo la semana pasada, según Tercera de Juan, capítulo 2, que el deseo de Dios es que estemos bien. Dios desea que estemos bien. Eso no significa que Dios nos vaya a complacer y a dar todo lo que pedimos o necesitamos o tenemos como deseo. Pero en general Dios quiere que estemos bien. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes desearían que a sus hijos les fuera mal? Todos los padres anhelamos que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Está conmigo? Si nosotros, siendo malos, siendo humanos, deseamos que nuestros hijos estén bien, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, deseará o desearía que a sus hijos les vaya bien? ¿Eso se entiende? Y allí dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Y la semana pasada explicamos quién escribió eso, cuáles eran las iglesias que más o menos él cuidaba, quién era, si era un líder o un pastor. Este hermano llamado Gallo, y quien escribía eso, y estuvimos ampliando, pero decía que las cartas en esa época tenían el saludo de preguntar por la salud. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Así como prospera tu alma, que seas prosperado y que tengas buena salud. Y explicábamos un poquito eso. Pero también, deseando Dios que estemos bien, compartimos un ejemplo de la iglesia primera. Algunos la llaman iglesia primitiva, a mí me gusta más la iglesia del primer siglo. Disfrutaban un tiempo de comunión tremendo y lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Y no voy a repasar todo, pero solo quiero resaltar algunas de las frases de la unidad, del compañerismo. Y por eso el mensaje, ¿cómo se llamaba? Una iglesia unida. Y hoy es una iglesia unida número 2, porque voy a continuar. Y mire la unidad que tenía la iglesia. La congregación de los que creyeron eran ¿de qué? ¿Están acá? ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Eran panas, eran amigos, eran conectados. Eso era la forma como vivían los creyentes en esa época, en el primer siglo. Y seguía diciendo: ninguno desea hacer suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Y algunos sudaban frío diciendo: ¿cómo es eso? Que todo lo mío es de todos. ¿O qué? ¿Cómo es eso? Y algunos les bajaba el sudor por aquí diciendo, y se les estaba trancando el pecho con ese versículo de que todas las cosas eran propiedad común. Y el siguiente versículo: y los apóstoles entonces, en ese ambiente de comunidad, predicaban de la resurrección y tenían gracia y lo hacían con sabiduría y tenían buen testimonio delante de la gente. Estoy solo repasando, pero lo vimos con más detalles. Dice que resultado de ese ambiente, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el dinero de lo que vendían. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no fue una orden que dio nadie, no fue un concilio donde llegaron a esa conclusión o ese acuerdo, sino que el Señor puso en el corazón de la gente vender y traer. Y eso era lindo, y a todos se les distribuía según la necesidad. Y la gente seguía sudando, pensaba: ¿cómo así que vendían todo? Y no, olvídese, hay que ser muy bobo para eso, ¿no? Y algunos estaban pensando en la semana pasada de eso. Y dice el anterior, por favor. Y lo depositaban a los pies de ¿quién? No era que lo tiraban a los pies, sino que lo depositaban bajo la confianza y administración de los líderes espirituales de ese momento. Y a cada uno se le repartía según lo que necesitaba. Y mire lo que dice a continuación: y José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Uno, cuando oye a José, a uno se le pasa a José, el hijo de Jacob, el de Egipto, o se le pasa el nombre del hijo de María, pero pocas veces uno oye de este José. Y este José también era conocido como Bernabé. Bernabé fue una persona que se la jugó por un hombre llamado Pablo, que todo el mundo lo criticaba porque perseguía a cristianos. Pero una vez Bernabé dijo: no, el tipo sí se ha convertido bien. Y resulta que, por decirlo de alguna forma, le abrió el camino a Bernabé, a Pablo, este José o Bernabé. Y entonces
Pablo tiene mucho que agradecerle a Bernabé. Bernabé es un líder de la iglesia. Bernabé es el abuelo paterno de 13 cartas. El autor es Pablo, pero él tuvo acciones porque fue uno que le abrió el camino al apóstol Pablo. Así que Bernabé se convirtió en un hombre lindo. Pero estudiábamos que él era un levita. No de levitar, no. Era un levita descendiente de ¿cuál tribu? De la tribu de Leví, que eran los encargados del sacerdocio, del asunto de las cosas del templo y todas esas cosas. Era de esa clase sacerdotal, por llamarlo de alguna forma. Y decíamos que este José, porque había una ley que decía que los levitas no podían tener propiedades, tierra, sino que solamente vivían de la caridad, por usar alguna expresión, del resto de las 11 tribus. Y ellos se encargaban del cuidado espiritual del ambiente de las 12 tribus. Y no podían tener propiedad ni terreno. ¿Eran qué? Levitas. Pero curiosamente aquí aparece que sí tenía una propiedad. Miremos lo que sigue. Y dice que poseía un campo y lo vendió. ¿Y qué pasó? No es que los levitas no podían tener campo o propiedad o terrenos. Pero en medio de ese ambiente donde todos traían al Señor y repartían en las necesidades de todos, este hombre levita dijo: bueno, yo tengo una finquita por ahí, yo también la vendo y traigo el resultado aquí. Y bueno, seguíamos hablando de eso si explicábamos las razones por la cual creemos que este hombre sí tenía una propiedad. Posiblemente era de la esposa, posiblemente una herencia que tenía en Chipre, donde era oriundo natural. O lo que más creen los autores y teólogos y eruditos es que esa norma de que los levitas no podían tener tierra ya había cesado, entonces él pudo adquirir una propiedad. Pero no es el punto fue que él también participó de la generosidad y vendió su propiedad y la trajo a los líderes que con confianza administraban los recursos y los repartían. Y sigue diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, ya empezamos en el capítulo 5. Y todo eso fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Nada era obligado, nada era impuesto. Cuidado donde usted a alguien le enseñe que es que la Biblia dice que usted tiene que vender sus cosas para traer la plata a la iglesia. Eso no es una enseñanza sana. Eso fue algo que provocó el Espíritu Santo, fue un mover de Dios, había una alegría, la gente espontáneamente vendió. No fue nada impuesto. Cuando la generosidad es impuesta, es que usted tiene que dar tanto, ya no es generosidad, ya es obligado. ¿Sí se entiende eso? Tiene que ser que nazca de su corazón. Si a usted le obligan a darle plata en el semáforo a alguien, usted no es generoso, usted está respondiendo a una obligación. Pero si usted le nace de su corazón dar algo, eso es generosidad. Y bueno, ahí pues disfrutamos y nos reímos, y algunos estaban asustados pensando que era una nueva ley en la iglesia de que todo el mundo tenía que vender sus cosas y demás, ¿no? Pueden estar tranquilos, dígale al que está a su lado: tranquilo, respire tranquilo, que eso no le vamos a decir acá. Y yo conozco las casas de algunos de ustedes y son casas bonitas, ¿no? Y esos son los que más sudaban frío. Pero empezamos en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice: pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer. Mire qué lindo. En ese mover del Señor, una parejita, miembros de la iglesia, estaban disfrutando la comunión con la iglesia. También, ¿qué hicieron? ¿Vendieron la suya? ¿Alguien los obligó? No. ¿Había una norma que había que vender? No. Ellos quisieron vender su propiedad. Pero mire lo que dice el versículo 2. ¿Y qué hicieron? Vendieron la propiedad en 5,000. Y lo que trajeron a los pies de los apóstoles fue $3,000. ¿Y la propiedad la habían vendido en cuánto? Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Se quedaron con 2,000, con parte del precio. Y también en acuerdo con su esposa, digamos que vendimos en 3,000.
Y entre los dos acordaron eso, sabiéndolo también ¿quién? Su mujer, y trayendo la otra parte. Entonces, ¿cuánto trajeron? Uy, allá la doctrina donde el pastor Otto habla de que 3,000 y 2,000 y eso no lo dice la Biblia. No lo dice, es una ilustración, por favor. ¿Se entiende eso? Porque como ustedes manejan es dólares y andan con dólares para arriba y para abajo. ¿Yo de qué hablo? De dólares. Al menos digan amén. No los tenemos en nuestras manos, pero los vemos pasar por el frente al menos. Y trayendo la otra parte, solo los 3,000 lo trajeron a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Pare ahí el versículo. Ananías y Zafira fingieron ser espirituales para impresionar a otros. No, digamos que fueron 3,000 y traigámoslo. Hey, nosotros también vendimos. Aquí está, apóstoles. Y trajeron 3,000. Pero no sabían que que arriba hay alguien que ve y que lo sabe todo. Y yo quiero pensar que ellos trajeron esa ofrenda de 3,000, una parte no completo, solamente por impresionar a los demás. Uy, para que vean que ellos también pasan al frente y dan. Pero no sabían que se habían quedado con un poquito. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, para que entendamos un poquito lo que posiblemente estaba haciendo el corazón y la actitud de Ananías y Zafira. Cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuídense de no tratar de impresionar a los hombres. Cuídense de no traer solo 3,000 diciéndole a la gente que eso era todo. Pero Dios ve que se habían quedado con un poquito. Cuidado con hacer su propia justicia para ser visto. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Jesús. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo son palabras de Jesús en una buena parte. Es Jesús el que está hablando. Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, sinónimo de ofrenda, no toques trompeta delante de ti. Hey, mire, yo estoy dando, mire que yo soy generoso. No haga ruido, no haga tocar trompeta. Como hacen quienes. Dígalo. Dígalo mirando hacia un lado o hacia el frente, hacia algún lado. Como lo hacen quienes, los hipócritas en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían los días sábados para hacer su culto y sus prácticas, ¿verdad? En las sinagogas y en las calles, podríamos decir hoy en la iglesia. Lo hacían en público para ser alabados de los hombres. En verdad os digo que la alabanza de los hombres, esa es su recompensa. Pero no tienen recompensa conmigo. Versículo número 3. Pero tú, cuando des limosna, ofrenda o una expresión de generosidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No significa que usted no puede dar el sobre con las dos manos, porque la Biblia dice que tiene que tener una mano escondida y entregarlo con esta. No. Es hacerlo de forma sencilla, humilde, que no haga sonar trompeta, que no haga ruido diciendo, hey, miren, yo sí doy. No, eso es lo que está aquí diciendo, que tu izquierda no sepa lo que hace. ¿Se entiende eso? Versículo 4. Para que tu limosna sea entre tú y Dios, en secreto. No tienes que hacer mucho ruido. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él sabrá cómo recompensarte. Y lo hará en público. Dios es fantástico. Siga. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y decir, mire, yo sí sé orar, mire las palabras que uso, para ser visto de quiénes. Solo para impresionar. En verdad les digo que si ustedes quieren impresionar a los hombres, esa será su recompensa. Pero no tendrán recompensa delante de mi Padre. Ya tienen su recompensa. Y finalmente el 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, encerradito, no hagas mucho ruido. Y cierre la puerta y ore a su Padre en secreto. Y su Padre que te ve en lo secreto, Él responderá tus oraciones y te responderá en público, te honrará. Eso fue lo que dijo Jesús.
respecto de no hacer mucha bulla para dar. Pero Ananías y Zafira salieron a hacer ¿qué? Aquí están mis 3,000. Alarde de sus 3,000. ¿Está entendiendo mi ilustración? Pero ¿en cuánto habían vendido? En 5. Pero por eso puse todo Mateo, porque queremos ser vistos de los hombres, queremos impresionar a la gente, hacemos ruido de nuestra generosidad. Ok, quedarse con volvamos a Hechos 4, allí 5, perdón, 5 en el correcto. Se quedaron con parte y dejaron en acuerdo con la esposa. Ok, hasta ahí vamos. Yo les pregunto en esta mañana, ¿ellos tenían la obligación de entregar todo el dinero? Si no entregaban nada, ¿estaba bien? Era su plata, era su terreno. No tenían que entregar absolutamente nada. Pero ¿dónde estuvo el error de ellos? La falla de ellos. En el alarde, no. Si querían, podían haber entregado 3,000. Listo, estos 2,000 son míos. Son para la harina pan de esta semana. Esos 2,000 yo no sé si me alcanzarán para la harina pan de esta semana. ¿Me entiende? Eso era de ellos. No tenían obligación, no había un acuerdo escrito. El pecado fue la hipocresía y la mentira, que normalmente la hipocresía es motivada por egoísmo. A veces uno, ay no, pero ¿cómo doy si yo también necesito? No, primero los míos, primero para mi casa, primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. No, ¿cómo es que dicen? Lo mío es tuyo, lo tuyo y lo mío también, todo mío al final. No sé cómo es que. Eso es, todos tenemos, aunque sea un poquito de egoísmo. Todos, no me venga aquí a decir, no, pero pastor, yo soy la excepcional. No. Todos tenemos un poquito. Y ese poquito de egoísmo nos lleva a ser hipócritas. Nos lleva a decir, mire, yo sí doy, pero ya dejé guardado para mí, para mi casa, para los míos. Somos egoístas. Dígale al que está a su lado, te está hablando el Señor, ¿no? Y trajeron una parte a los pies, sí, lo hicieron, trajeron una parte y buena, pero se quedaron con una. Versículo 3. Permítame contarles esa historia con todo este asunto, porque yo quiero que le quede claro la enseñanza de Dios. Mas Pedro dijo, apenas trajeron los 3,000, pero se habían quedado con 2,000. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ananías, el pecado no fue que te hubieras quedado con 2,000. Ananías, el pecado es que algo entró en tu corazón y mentiste al Espíritu Santo. Eso sí no está bien, Ananías. ¿Entiendes ese versículo? Quedarte con parte y mentiste al Espíritu Santo. Siga con el otro versículo, por favor. Y déjenme comentar algo. Eclesiastés capítulo 5 dice que no le prometamos nada a Dios si no estamos dispuestos a cumplirlo, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es posible creer y pensar que ellos habían hecho una promesa de que todo lo traerían al Señor. Estoy posiblemente especulando, no lo dice el texto ni la escritura, pero lo que quiero pensar es que como que ellos habían prometido. Pero es fácil prometer y cuando veo los 5,000 en rama, entregarlos todo pega. ¿Entiende eso? Hace muchos años alguien a mí me dijo, pastor, ayúdeme a vender, a orar para vender esta finca y de la venta damos unas cositas para la iglesia y las sillas y compramos un terreno y me prometió. Y yo dije, gloria a Dios, me fui corriendo a orar por la venta de ese terreno. Y nos fuimos, lo recorrimos, caminamos en carro, las propiedades, la casita aquí, la casita de los obreros. 8 días después el terreno y la finca esa se vendió. Todavía estoy esperando las ofrendas. ¿Qué significa eso? Uno puede prometer, pero a la hora
de tener toda la platica en mano. Uy, no, pero eso es mucho como para dar y en mi casa hay tantas necesidades. Y empieza uno a recular. El pecado de Ananías fue, si hubiesen prometido, no estaban obligados a dar, quizás fue que no dieron lo que habían prometido. Wow. Esa fue la falla, mentira al Espíritu Santo. Sigue. Mientras estaba sin venderse, le dice Pedro, no te pertenecía, eso era suyo, mano, no tenías. Y después de vendida, aún la plata en la mano no estaba en tu poder, eso era suyo. No tenías por qué entregarlo. Esa casa o venta o terreno, lo que fuera, un campo era tuyo. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Cuál asunto? De quedarse con un poquito. No has mentido a los hombres, sino que le fallaste al Señor. Repito, no estabas obligado, eso era tuyo, era voluntario. Pero el pecado no fue que te quedaste con algo, sino que mentiste, viniste aquí a decir que estabas trayendo todo y el Espíritu Santo sabía que te estabas quedando con una parte. ¿Se está entendiendo la historia? Wow. Querida iglesia Puente Vida, nosotros vivimos delante de Dios. Dios lo sabe y lo conoce todo de nosotros. Conoce nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras frustraciones y todo lo demás. No tenemos que hacer ninguna promesa al Señor. Nadie está obligado a dar nada, nada, nada. Ni sus diezmos están obligados para dar, ni sus ofrendas, ni los 2 kilos de carne que pedí hace 3 meses. Usted está obligado. Nadie, no. Todo es ¿qué? Si no es voluntario, no es generosidad. Pero en el ambiente de una iglesia unida hay alegría. Yo me apunto 2 kilos de carne, yo voy a dar 1, yo quiero colaborar con la cocina, yo llevo una tabla, yo pico la zanahoria. ¿Usted está obligado a picar zanahoria? No. Si usted se ofrece con su tablita a rallar zanahoria para la ensaladita, eso es un acto voluntario. Ahora, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Cayó ahí como un pollo el hombre. Expiró, se murió. ¿Qué pasó aquí? Y ahí fue donde nace un ministerio entre jóvenes. Mire lo que pasó a continuación. Y los jóvenes se levantaron y le pusieron una sábana a Ananías. Y después lo sacaron. ¿Y qué pasó? Ministerio de sepultureros. Y eran jóvenes. Los judíos no dejaban los cuerpos para una semana de rezos y no sé qué tanto tiempo y luego, no, el mismo día lo enterraban. Y ellos tenían la creencia que si es por un asunto espiritual donde Dios intervino de forma soberana, con más razón ese cuerpo había que entregarlo. Entonces sacaron ese cuerpo envuelto en una sábana quizás y lo enterraron de una vez. Qué tremendo, se murió. Y entonces imagínense el rumor y el temor no se puede ser hipócrita, no se puede uno quedar con nada, no, hay que traerlo todo. Eso era lo que se comentaba ahí en la iglesia, no, eso es una cosa seria, ¿cómo así? Ay, no, yo que me estaba pensando guardar algo, no, y si me muero, ¿qué? Uy, no. Me imagino el mover que se armó ahí de temor, dice ahí, hubo mucho temor. Entonces, la enseñanza tiene que ver con que en nuestro corazón debemos levantar el temor de Dios, la seriedad de nuestra fe, la responsabilidad de nuestro testimonio cristiano. ¿Sabe por qué yo nunca voy a velorios a las 2 o 3 de la mañana? Cuando se podía, bueno, ahorita es a las 10 y ya cierran o a las 11 cierran y todo el mundo se va a dormir a su casa. ¿Sabe yo por qué no voy a las 3 de la mañana a acompañar viudas o viudos o huérfanos? Porque nadie va a decir, ay, tan lindo el pastor, estaba acompañando a la familia. No van a decir eso. Van a decir, estaba borracho, iba con 2 viejas y eran las 3 de la mañana. Eso sí lo van a decir.
Mire, en mi edificio donde yo vivo, si cualquier persona se emborracha, no pasa nada. ¿Qué pasaría si llega el pastor borracho? ¡Qué escándalo! No, se acabó el mundo. ¿Cómo se dice? Fin de mundo. Pero uno también puede. Hay que levantar el testimonio de Dios. Y aquí voy a ser firme con todo mi corazón. Hay cristianos que son medio medio chévere el domingo santo y el resto de la semana, y hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Tú sabes, ¿no? Y el domingo, pero mire, se cayó muertico Ananías y lo sepultaron. Eso generó, wow, no, la fe es seria, el mover del Señor. No podemos jugar con el Espíritu Santo. Nuestras convicciones hay que ponerlas en alto. Nuestro testimonio, tanto el domingo como en mi trabajo, debe ser algo que la gente honre, que la gente vea. ¿Está entendiendo eso? Ese es el temor de Dios que se produjo en ese momento. Y si nosotros vamos a ser luz del mundo, tenemos que ser una reserva real. Hoy en día los políticos fallan, los fulanos roban, el otro miente, el otro dice, y a veces también, y ese también y es cristiano. Qué vergüenza que de los cristianos digan lo mismo. No, los cristianos deberíamos ser, aunque sea un poquito diferente. Por eso yo a veces repito lo que alguien dijo: la vida cristiana es imposible a menos que seamos ayudados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor nos ayude, porque si no caemos, porque si no las tentaciones nos vencen, porque si no mentimos, porque si no andamos haciendo una cantidad de... Espíritu Santo, ayúdame, no quiero mentir, no quiero cometer un error, no quiero fallar. Y el Señor le toca controlarnos, porque pues nos conocemos, somos humanos, somos débiles. Solo podemos vivir la vida cristiana con buen testimonio si estamos pegaditos al Señor y al Espíritu Santo. Versículo 6. Y los jóvenes se levantaron, lo taparon, lo sacaron, lo sepultaron. Versículo 7. Después de un lapso de tiempo, pongan ahí una musiquita. 3 horas entró su mujer. Dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué están como tristes y asustados? No sabiendo lo que había sucedido, porque ella en ese momentico estaba en el banco guardando los 2,000. Y llegó para la iglesia a preguntarle al esposo: ¿qué hubo, amor? ¿Diste la ofrendita de los 3,000? Y no sabía lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: ¿y usted, compañera? Venga acá. ¿Vendiste el terreno en tanto? Sí, en 3,000. Y ella dijo: sí, ese fue el precio. 3,000. ¿En cuánto fue vendido? Ok. ¿Y ella qué dijo? 3,000. Ese fue el precio. 9. Entonces Pedro le dijo: cónchale, Zafira, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner ¿Se acuerda que entre los dos habían acordado? Versículo anterior. ¿Pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido, los jóvenes, están a la puerta y la van a jalar a usted también. Uy, eso tiene que ser horrible, ¿no? Que ella vaya entrando feliz a la iglesia para llevar el resto de la ofrenda o alguna cosa, y le digan: usted se va a morir, mijita. Imagínese ese mover del Espíritu. Es fuerte, es una escena un poquito cruda. Yo leyendo eso decía: ¿cómo habrá sido eso tan horrible, no? Pero nuevamente aparece el ministerio de jóvenes. Y al instante ella cayó a los pies de él, y ella también. ¿Fácil o difícil la Biblia de entender? Fácil. Ella estaba viva, se cayó y quedó muerta. Ya no estaba más viva. La Biblia es fácil de entender. Y al entrar los jóvenes, llegó el ministerio de sepultura, la hallaron muerta y le salió más trabajo y la sacaron y de una vez la sepultaron al lado de su marido. Allá fue a parar a la calle 16. La expresión poner a prueba al Espíritu Santo era fuerte. El
Espíritu Santo había descendido recientemente. Eran los primeros años de la iglesia. El Señor se movía de maneras sorprendentes, se sanaba el cojo, había milagros, habían visto a Jesús hacer bendiciones y wow, era una cosa linda que estaba sucediendo. El Espíritu Santo era muy real, muy fresco en ese entonces. ¿Y qué pasó? Pusiste a prueba al Espíritu Santo, dijo Pedro. Y a veces tenemos la presunción de que Dios no es tan firme como realmente es. Y Dios actuó de forma sorprendente. A veces no pensamos que Dios sea así. Y pudiésemos ir a la Escritura cuando nos dice: Dios es fuego consumidor. Y también la Escritura dice: es mejor caer en las manos de hombres que caer en las manos ¿de quién? De un Dios vivo. Es decir, la realidad de Dios, como decíamos este miércoles en la cena, es más real de lo que la gente se imagina cuando practica o participa de la cena del Señor. Dios está presente. Dios está aquí presente. Pero a la iglesia le falta un poquito de lo que yo he dicho varias veces. La iglesia tiene crisis de majestad. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, el Dios omnipotente está aquí. Y para muchos cristianos es: chévere. No, Dios es real. Es posible que Dios no vaya a hacer que nadie caiga esta mañana así como plop, no. Pero Dios todavía puede llevarse gente de forma soberana y desaparecerlos de la faz de la tierra. Porque Dios sigue siendo Dios. Y todavía no ha nacido el que se burle de Dios, aun cuando muchos se han creído muy avispados y han hecho algunos intentos. Da temor, ¿no? Wow. Con Dios no se juega. Eso es el mensaje de esa historia. Con Dios no se juega. Hey, tú no tenías que dar nada. Ese dinero era de ustedes. Es más, no tenían que haber vendido su propiedad. Pero el error de ustedes fue: si fue que mintieron, que prometieron, le mintieron al Espíritu Santo. Y vinieron aquí con la cara muy lavada diciendo: lo vendimos en 3,000. Y le mintieron a Dios. Y dice que Dios les puso eso en su corazón. Ahí fue la gran falla. Dios es real y es firme. Versículo 10, ya lo leía. Cayó también, los jóvenes la llevaron. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda y el temor era: wow, Dios es real, con Dios no se juega. Uy, no sé cómo sería eso. Ojalá uno lo pudiera ver en una película, pero tuvo que haber sido, no sé si un silencio. Yo no me imagino a nadie diciendo: se murió Zafira. No, ahí no daba tiempo para risitas. Era un momento, yo me imagino, temeroso, conmovedor. No sé si ustedes ven la película así, porque se muere el uno y ahí está los que se llevaron a tu esposo. Aquí da, porque tu esposa, usted también se va a morir, señora. Uy, no sé cuál era el tono de Pedro, pero quiero animarles a pensar esa escena tan tremenda. ¿Saben algo? Vino temor sobre toda la que. En el capítulo 1 no aparece la palabra iglesia, de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 no aparece la palabra iglesia. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles no aparece la palabra iglesia. Capítulo 4, por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la palabra iglesia. Entonces, esa historia, ese relato, ese episodio fue un episodio ¿de dónde? ¿En dónde? En la iglesia.
Por lo tanto, es una historia ¿para quién? Eso es una conclusión mía. Primera vez que aparece la palabra historia, iglesia, eso sucedió en la iglesia. Eso es Dios hablándole a la iglesia. Usted puede estar con esa conclusión o no, pero yo creo que eso es para nosotros en este tiempo. Y termino así. Esta historia habla de la seriedad del compromiso con Dios que tenían los creyentes en tiempos de la iglesia primera o del primer siglo. Seriedad, compromiso, entrega apasionada, no cristianismo light, no cristianismo restaurante, menú, escojo lo que me gusta. Esto no me gusta de la iglesia, pues a eso no voy. Entonces yo soy chévere y esto me gusta, esto no me gusta. Cristianos comprometidos con el Señor, cristianos comprometidos con su fe. Repito, en medio de la persecución. En esa época estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, o si no perseguidos bajo un régimen y un control que ellos les tocaba andar derechito. Mi invitación es a que levantes tu fe, a que tu fe sea fuerte, a que tu testimonio aquí, allí, el lunes o el miércoles o hasta el viernes, cuando tu cuerpo lo sabe, sea el testimonio de Cristo. Que mi vida honre a Jesús lunes a viernes, sábado y domingo. Esta historia habla de la necesidad de una vida consagrada que vive su fe en público y en privado. Una iglesia unida es demandada por Dios. Una vida santa es lo que Dios requiere. Ay, pastor, pero eso era del Antiguo Testamento, eso de que tal y tal cosa, tales mandamientos. Pero el mandato de ser santos todavía es ayer, hoy y siempre y mañana, si somos verdaderos creyentes en Jesús. Batallas con la mentira, ojo. Batallas con alguna cosita rara, soldado avisado no muere en guerra. Y voy a asustarlos un poquito más, porque de pronto les pasa lo de Ananías y Zafira. No. Quiero animarle. Ese mover del Señor que provocó en esa historia tan cruel, tan ruda, es para decirnos: quiero vivirme fe de forma firme y consagrada. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo diferente de ayer y de hoy en lo que hacemos? ¿De qué se trata nuestra fe? Se trata de venir el domingo, pero el resto de la semana vivimos una vida chévere. El domingo no miento, el lunes sí miento. El domingo rectitud, el martes y miércoles, ¿tú sabes? No. Ananías y Zafira no es para asustarnos, es para elevar nuestro corazón a vivir de forma más consagrada al Señor. ¿Somos débiles? Bienvenidos al equipo. ¿Estamos en la vía? Ahí vamos. ¿Nos falta? Todavía. A veces nos echamos las mentiritas piadosas. No existen. Son mentiras. Si usted en la calle peca o da un mal testimonio, no dicen: bueno, él es humano y todos fallan. No. ¿Sabe qué van a decir?
Todos los de Puente Vida, estos evangélicos son igualitos. Entonces tú me rayas a mí, tú me rayas a mí, yo te rayo a ti, todos nos rayamos con todos. Así que cuida tu testimonio. ¿Está entendiéndose eso? Tú eres una luz, yo soy una luz, juntos alumbramos. ¿Ustedes saben esos bombillitos de Navidad? De esas extensiones. Si uno se apaga, el resto de la extensión, hay que empezar a buscar cuál es el que está quemado. Y a partir de la próxima semana empezaremos a buscar cuál de ustedes está quemado. Cantemos al Señor.